El otro tema es cómo hablan en nombre de Cuba. Ellos son Cuba. Y hay que diferenciar, es muy importante, los gobiernos no son el país, los gobiernos ni siquiera son el Estado. Por ejemplo, en España yo siempre digo que se dice el presidente del gobierno español y el Estado lo representa el soberano, que es el rey, y donde no hay rey, en esas monarquías que son constitucionales, no son las monarquías de antes, Cuba debería ya declararse monarquía abiertamente inconstitucional. Pero no hablen más en nombre de Cuba. Y hay que reinvertir, volver a poner, a colocar en su lugar la relación entre el Estado y el pueblo. Los funcionarios, como el señor de Cosío, como cualquiera de los funcionarios cubanos, incluso el presidente, son empleados del pueblo. El pueblo se supone que con el dinero de los impuestos, de donde se lo saquen, de su trabajo, paga el salario de esas personas. Pero en Cuba está toda la lógica invertida. Es como si los ciudadanos fueran empleados de los funcionarios. Y eso no es así. Entonces ellos funcionan, nosotros somos Cuba, el partido es Cuba, la revolución es Cuba. No, señores, Cuba va más allá del partido, más allá de la revolución, más allá de los funcionarios, más allá de cualquier ideología. Cuba somos todos. Si no, ¿para qué? La ayuda para la democracia que ellos llaman para la subversión, y dicen que Estados Unidos designa, ¿no? Esa frase demuestra la aspiración de gobernar sin oposición. Este es un régimen cuya aspiración, y lo ha logrado, es gobernar sin oposición. En el mundo civilizado eso no sucede, no debe suceder. Es como jugar un partido de fútbol sin que el otro equipo esté presente y la portería vacía. Por supuesto, usted va a colar todos los goles que quieren. La idea de que son 4 gatos, si son 4 gatos o son desconocidos, no es por culpa de ellos, es porque los medios de difusión en manos del régimen no le permiten a esas personas que tienen un criterio distinto tener acceso a esos medios. Si ellos están, yo se lo pregunté a Fidel Castro, se lo pregunté a Robaina, se lo pregunté a Pérez Roque, ¿no? Todos defenestrados, a Laje. Si están tan seguros del apoyo popular, ¿por qué no realizan elecciones competitivas? Y el término de elecciones competitivas se lo escuché yo nada más y nada menos en Chile, que se lo dijo a Fidel Castro, a la viuda de Salvador Allende, no lo inventó nadie de la derecha. Y luego el tema de del dinero. Señores, el régimen castrista, que ya no produce nada, pues se pasa el día extendiendo la mano internacionalmente. Y los gobiernos no deben tener determinados derechos que no tienen los ciudadanos. Los ciudadanos de Cuba deberían tener acceso libre al crédito. Si el gobierno coge dinero de los extranjeros y del extranjero y de los gobiernos extranjeros, pues la oposición también tiene ese derecho. Así que vamos a dejarnos de cuentos. Y eso históricamente, ¿a dónde vinieron a buscar dinero los mambises para la guerra de independencia? Pues aquí en los Estados Unidos. ¿A dónde vino a buscar dinero el 26 de julio? Pues fuera del país también. Fidel Castro incluso estuvo aquí en la frontera, nada más y nada menos que para que Carlos Prío Socarrás le diera dinero para comprar el yate Granma. Búsquense la historia del yate Granma, que por cierto quiere decir abuela en inglés. Mucha gente ni siquiera sabe eso, no tuvieron tiempo de cambiarle el nombre. Y luego, por supuesto, la de denigrar a la oposición, porque para ellos no existen opositores decentes. Todo el mundo o es un mercenario, o es un canalla, o es esto, o es lo otro, y un larguísimo etcétera. Escuchemos qué más dice Cosío, o de Cosío. Es muy difícil, al menos pienso yo, tratar de pronosticar qué peso real va a tener el tema de Cuba en las elecciones, incluso en el sur de la Florida, por varios motivos. En primer lugar, el tema de Cuba le interesa a los cubanos. Y demográficamente, los cubanos en los Estados Unidos, incluido en la Florida, no tienen un peso significativo en el proceso electoral. Y eso nos hace pensar que la maquinaria política del Partido Republicano, incluso del Partido Demócrata, y la maquinaria política, sobre todo del Partido Republicano en el sur de la Florida, no toma mucho en cuenta el criterio o la opinión de los cubanos. Los utiliza. Habla supuestamente en nombre de los cubanos que ahí viven, pero no son representativos de los cubanos que ahí viven. Manipulan la supuesta opinión pública sin ser realmente representantes de ellos. Y me estoy refiriendo a la maquinaria política republicana, en la que hay varias figuras de origen cubano,
que han hecho dinero ahí sobre la base de la corruptela política de los Estados Unidos, que han hecho dinero en el pasado mediante sus vínculos con los servicios especiales, los servicios de la CIA y otros servicios especiales que actuaron fuertemente contra Cuba desde el estado de la Florida, o algunos tienen incluso vínculos gangsteriles y trayectoria gangsteril en los Estados Unidos. Esa maquinaria, que es la que dice hablar a nombre de los cubanos, es la que sí tiene cierto peso en las estructuras políticas, es a la que está apostando el Partido Republicano y el actual equipo de gobierno en los Estados Unidos. Pero eso es muy distinto a suponer que la gran masa de cubanos que viven en Estados Unidos, en particular en el sur de la Florida, o tengan un peso electoral significativo, o que sus opiniones sean tomadas en cuenta por esta maquinaria política, o de que vayan a tener un peso de algún tipo en los resultados electorales de noviembre de este año. A ver, esa es una cuenta que matemáticamente parece cierta, pero no lo es. El peso electoral de los cubanos no se cuenta solo en números. Yo creo que en la motivación política de cada cubano, este exilio está compuesto mayoritariamente, excepto los chivatones y los infiltrados que mandan, o los que ni fu ni fa, ni allá ni aquí, por víctimas, por una u otra razón de ese sistema. Lo que hace que cada cubano no sea un voto, sino que cada cubano sea un activista. Y cada activista se traduce en múltiples votos. Los cubanos estamos obsesionados con esta tragedia que va a durar 62 años, que nos ha reventado la vida a varias generaciones. Y por lo tanto nos pasamos mañana, tarde y noche hablando del tema. Y somos unas activistas 100%, 12 días de la semana, 600 días del año, mañana, tarde, noche, durmiendo. Y entonces eso es lo que hace realmente poderoso a este exilio, que han tratado de infiltrar, de cambiar la opinión pública, que han pagado falsas encuestas para decir todo esto. Y por eso es que sí toman en cuenta la opinión del exilio. Y por eso es tan importante este exilio. Ellos tratan de decirle a los demás que eso es mentira. Y por eso es que tenemos esa representación. Somos pocos y estamos hiperrepresentados. Tenemos 3 senadores federales, Bob Menéndez, Ted Cruz y Marco Rubio. Demócratas y republicanos en los 2 partidos. Tenemos varios congresistas demócratas y republicanos porque Albio Sires es demócrata. Tenemos, por supuesto, representación en el Congreso estatal. La vicegobernadora de la Florida es cubana, en las alcaldías, en los municipios, en todas partes. Somos un exilio políticamente comprometido y motivado. Por lo tanto, esos representantes son, antes decían, no, porque los líderes del exilio son autoproclamados, pero estos oficiales electos, como se les llama aquí en los Estados Unidos, electos por nosotros, tienen la legitimidad que no tiene ningún funcionario cubano que no ha sido electo democráticamente. En realidad, los únicos políticos legítimos cubanos que hay son, irónicamente, esos que han sido elegidos por el pueblo cubano y por el exilio cubano aquí en los Estados Unidos. Así que tiene una gran importancia. Y el exilio cubano, si no, pregúntele a Al Gore, que cuando perdió las elecciones le tuvo que decir a Clinton que eso había sido por culpa de Elian González. Vamos a una pausa, ya volvemos.